Escucha las historias del Liceo Técnico de Valparaíso en la voz de sus protagonistas. Somos inclusión, somos resiliencia, somos LTV. Un espacio para compartir y conocernos con Octavio y Daniela. Somos LTV, el programa del Liceo Técnico de Valparaíso que da voz a sus protagonistas. Mi nombre es Octavio Bustamante, soy periodista del Liceo Técnico y hoy día tenemos dos grandes invitados que estuvieron hace poquito en una actividad con los chicos de gastronomía y los voy a presentar ya. Me acompaña en esta edición Patricio Cerda, representante del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Cómo estás, Patricio? Pero muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y el autor, que es la estrella de esta ocasión, de esta actividad, ¿cierto? Marcelo Simonetti, autor del libro El Disco de Newton. ¿Cómo está, Marcelo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Chicos, hoy día estuvimos en una actividad, yo estuve dándome unas vueltas por ahí, estaban ahí reunidos con los chicos de gastronomía, pero la pregunta de rigor, ¿qué estaban haciendo acá en el Liceo Técnico de Valparaíso? Tengo entendido que es el lanzamiento de un programa. Bueno, se trata de la iniciativa Diálogo en Movimiento, que es una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en torno al fomento lector. Acá en la región nosotros tenemos un plan regional de fomento lector que incluye diversos ámbitos, desde cuentacuentos en hospitales, biblio, playa, mesa ciudadana, Feria del Libro Internacional de Valparaíso y otras actividades más, y los Diálogos en Movimiento, que es uno de los programas más emblemáticos y más antiguos del fomento lector acá en la región, que invita principalmente a autores de diferentes lugares nacionales, internacionales también hemos tenido, y también de la región, a que compartan en establecimientos educacionales con estudiantes a través de la lectura de alguna de sus obras. Y en esta ocasión fue la obra del porteño Marcelo Simonetti, que vino con nosotros, aceptó la invitación dentro de su apretada agenda y se trabajó acá en el colegio, en el curso El Disco de Newton, y a través de los libros, a través de esta lectura, también conocer a un autor, poder establecer un diálogo, conversar con él, preguntarles algunas cosas, algunas ideas, algunos puntos que a lo mejor los niños también quedaron como inconclusos, en qué va a terminar, en qué terminó. Entonces, establecer esa comunicación y diálogo con los estudiantes por parte del autor. Y esto que realizamos acá en Valparaíso fue el inicio del programa en la región, ya que vamos a estar en otras 15 comunas más con otros autores también de la misma calidad de Marcelo. Bueno, primero que todo, felicitaciones por la iniciativa. Los chiquillos estaban súper enganchados. Como decías tú, en esta ocasión tomó la batuta Marcelo, quien presentó el disco de Newton, su libro, y los chiquillos tenían bastantes preguntas. ¿Cómo viste la interacción con los chicos, Marcelo? Bueno, esta es mi primera vez en Diálogo en Movimiento y me encantó la experiencia. Creo que siempre es bueno para los autores tener contacto con sus lectores. Y el diálogo que hubo con los muchachos del cuarto C fue bien enriquecedor, al punto de que me hicieron ver cosas que yo no había visualizado respecto del libro y de las conexiones del libro con otros textos que yo tengo. Por ahí estuve fijándome también en los chiquillos que hicieron algunas preguntas, estaban ahí medios cachugos con algunos finales de los cuentos. Cuéntanos un poco, antes de pasar a esa parte, ¿de qué se trata el libro? ¿De una recopilación de cuentos? Sí, el libro son cosas interesantes respecto al libro. Sí, el libro son siete cuentos que están ordenados de acuerdo a los colores que integran el disco de Newton, que era un experimento que en los años de mi infancia se hacía en el colegio. Que no todos conocían. Es verdad. Que en el fondo es dibujar un disco con distintos colores y que al girarlo se transforman en la luz blanca, digamos. Ah, perfecto. Creo que eso explica el proceso de refractación, si mal no recuerdo. Procesos físicos de fondo. Exacto. Y el libro, digamos, aborda la mirada que yo tengo de Chile y de cierta perspectiva del país en torno a cómo hemos cambiado respecto de lo que alguna vez fuimos hace 50, 60 años. Y el libro muestra, digamos, personajes que han aparecido en el Chile actual y que conforman un imaginario de un país que, desde mi perspectiva,
y basado en esos personajes, está en el lado oscuro de las fuerzas, por decirlo de alguna manera. Marcelo, los chiquillos te hicieron varias preguntas. Sí. ¿Alguna te incomodó? ¿Te pusieron ahí contra las cuerdas? ¿O en realidad eran bien pertinentes a...? No, eran muy pertinentes respecto de cosas que había querido decir, respecto de por qué el título del libro, y incluso reflexiones sobre finales paralelos que algunas historias pudieran haber tenido. Algunos de esas observaciones respecto a los finales, tanto mejor que aquellas que aparecen en el libro. Entonces, de hecho... Por ahí tú mencionabas también que estos cuentos que dejaban como una segunda lectura para la casa, ¿cierto? Terminas de leer el cuento y sigues pensando en el cuento. De repente es mejor que un cuento que cierra la historia y ahí se acaba. Claro, o sea, de partida yo creo que un buen libro, una buena historia debiera de alguna manera cambiar al lector. No cambiarlo diametralmente, pero sí que algo te pase, que haya un pequeño cambio respecto del lector que entra en una historia en comparación con el que sale. Y en segundo término, a mí me gusta construir historias que dejen espacio para que el lector participe de ella. No entregar la historia totalmente cerrada, sino que dejar algunos claros para que el lector pueda completarlo y termine prácticamente coescribiendo la historia junto con el autor. Buenísimo. Patricio, hablando de esto de la participación del lector, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la experiencia de los diálogos en movimiento con chicos de escuelas públicas? En este caso con el Liceo Técnico de Valparaíso. Imagino que también hay una intención en trabajar en liceos públicos de la zona. Claro, está focalizado principalmente en establecimientos educacionales públicos y también, claro, es una experiencia para todos, una experiencia, claro, primero para los estudiantes, para el grupo curso, para el profesor que hace de mediador también entre el autor, la obra y los estudiantes, para el colegio también, que permite tener esta nueva experiencia, y también creemos que para los autores también que se enfrentan a este espacio nuevo, quizá que no están muy habituados a lo mejor a hablar de su libro, sí, pero hablar de su libro con otros abiertamente, con estudiantes que han analizado, es otra experiencia que es diferente solamente a contar. Enfrentarse a preguntas nuevas que a lo mejor no se habían hecho, hacer pautas, relaciones, y también tomar quizás esa mirada y esa visión que tienen también estudiantes de 17 o 15 años que enfrentados a experiencias históricas diferentes, a maneras de ver el mundo también diferentes. Obviamente que se produce también un intercambio, y eso es lo entretenido, que hay un intercambio también entre ambos. Mira, mientras, no sé si la gente en la casa no está escuchando el ruido de fondo, pero hay actividad acá en el liceo. Hoy día se está celebrando el Día del Libro, estamos conmemorando esta ocasión, y mientras ustedes conversaban yo hacía memoria y decía, pucha, ojalá haber tenido una experiencia como esa de compartir con un autor directamente cuando yo estaba en la escuela. A mí no me tocó, y resulta súper interesante porque los chiquillos acá tenían la oportunidad de preguntarle de primera fuente, ¿cachai?, al autor del disco de Newton, de qué se trataban los cuentos, cuáles eran las intenciones detrás de cada cuento. También te preguntaron por mundos paralelos. O sea, los chiquillos tomaron los cuentos, los hicieron de ellos y tuvieron la oportunidad de retroalimentarse contigo. Marcelo, ¿tú tuviste esta experiencia antes? No, tampoco tuve la suerte de tener algo parecido. De hecho, en general, en mi tiempo, digamos, las lecturas eran lecturas obligatorias, no había espacio para elegir. Y en ese sentido encuentro que la iniciativa es súper valorable porque cambia la dinámica de las lecturas del libro en los colegios. Me decían los chicos que cuando les pasaron el libro y les dijeron que lo tenían que leer sin la necesidad de rendir una prueba luego o estudiar para una nota, la forma de leer el libro incluso cambió, digamos. De hecho, muchos se lo leyeron rápidamente. Me decía el profesor que en cosa de una semana ya lo tenían leído. Entonces creo que esas cosas de alguna manera cambian la perspectiva que tienen los alumnos de la lectura del libro, que muchas veces lo ven como algo impositivo y no dejando espacio para que ellos puedan descubrir aquellas lecturas que de alguna manera sintonizan con el mundo que les toca vivir. Es interesante eso porque finalmente el cambio que puede producir la palabra lectura obligatoria a lectura optativa quizá es una forma de enfrentar la lectura en la escuela de forma totalmente diferente. Patricio, los resultados de estas iniciativas, ¿cómo han sido en tu experiencia? ¿Cómo se ven los colegios los diálogos en movimiento? Los diálogos en movimiento es una muy buena experiencia, y una buena experiencia también es incorporar cada vez más el arte en la educación.
creemos que es fundamental como herramienta de formación personal, profesional, humanista, social y comunitaria, el que el arte, a través de las letras, a través de las artes visuales, a través de la música, de las artes escénicas, forme parte de los currículums escolares. Y este es un instrumento que nos permite ir fortaleciendo esa línea de trabajo. Por ejemplo, lo que están haciendo ustedes acá, que se complementa de alguna manera con el trabajo que ustedes están haciendo. Es decir, no sé cuántos colegios, a lo mejor en la región o a lo mejor en el país, tienen una fiesta del Día del Libro instalada acá en el patio. Claro. Y eso para nosotros también es súper enriquecedor, y me imagino que para Marcelo también, que a lo mejor también no se lo esperaba, de que en un colegio instalan escenarios, las chiquillas se preparan para el Día del Libro. Esto no es la semana del colegio o una semana de la primavera, no, es solamente para el Día del Libro. Y eso también es muy importante, de cómo de alguna manera los niños se van involucrando en un proceso que de alguna manera siente que les pertenece, y eso es muy importante. Para ir finalizando este bloque de conversación, chicos, de fondo, ¿cierto? Detrás de estas iniciativas existe lo que es el fomento a la lectura. Las actividades que probablemente están escuchando ya en el audio son justamente para eso, para que los jóvenes tomen los libros y hagan suyos estos diferentes mundos que existen a través de la literatura. En la experiencia de ustedes dos, ¿cuál sería un buen consejo o una buena iniciativa para seguir incentivando la lectura en los jóvenes de Chile? Quedaron ahí. A ver, yo creo que seguir desarrollando actividades como esta, mostrar el libro desde otra perspectiva. Yo siempre cuento que cuando era estudiante no era muy bueno para leer, en realidad no me llamaba la atención, hasta que una vez leí un texto de un escritor argentino que se llama Jorge Luis Borges, que él decía que había lectores que leían para evadirse del mundo que les tocaba vivir, como para distraerse, y que había otro tipo de lectores que leían para encontrar el mundo al que pertenecían. Y la posibilidad de que en una lectura uno pueda encontrar el mundo al que pertenece cambió un poco mi mirada respecto de lo que son los libros. Creo que si uno cambia la manera de enfocar lo que es lectura, plantearlo como un viaje, como una aventura en la que uno se sumerge y aprende nuevas experiencias, probablemente la distancia que hoy vemos entre los niños y los libros podría cambiar diametralmente. Patricio, desde el punto de vista de los diálogos de movimiento, hay una intención ahí fuerte, potente de apostar en la lectura en los chicos. Claro, nosotros, cada uno también toma los libros, el enfrentarse a un libro, en no tenerle miedo a un libro, a la obligatoriedad de tener que terminarte, sino que tomarle el gusto a las letras. Eso primero es lo esencial, ya que el fomento lector no solamente debe estar en el ámbito educacional, formal, sino que también permanecer durante toda la vida. Y eso también es importante, de no solamente quedarse en un ámbito del fomento lector, compartir un libro con la familia, con tus hermanos, con tus compañeros de curso, y sentir que también esta creación de mundo es posible, de que en ese librito que está ahí congelado hay un universo y que solo es posible abrir o verlo cuando tú abres ese libro nuevamente. Y eso también es una emoción que, claro, que no puede a lo mejor cuantificarse, pero si nosotros creemos que es necesario que se siga desarrollando en el tiempo. Buenísimo. Por último, ya esto sí que es para finalizar ya una de las transmisiones del día de hoy. Si pudieran darle un consejo a los chicos con los que estuvieron recién respecto a la importancia de la lectura, ¿cuál sería? Yo les recomendaría que no abandonaran los libros, porque muchas veces dentro de las situaciones que debemos resolver a diario, la posibilidad de tener una mirada amplia que ha sido cultivada precisamente por las lecturas diversas puede ser muy positivo en el hecho de encontrar respuesta a los problemas cotidianos en alguna lectura. Yo les decía que a estos chicos que están estudiando gastronomía, ¿no es cierto?, el cuarto C, que no solo debían leer libros atingentes a su especialidad, sino que muchas veces en historias que a lo mejor ocurren en mundos muy distintos puedan encontrar una respuesta a problemas cotidianos con los que se enfrentan. Y eso, esa riqueza o esa amplitud de mirada viene dada, entre otros motivos, digamos, por la posibilidad de tener acceso a diferentes libros, a diferentes lecturas. Buenísimo. Patricio, por último. Yo creo que un libro te puede cambiar la vida. Eso es como base. Es como es como la aventura quizá, o la motivación a que abriéndose un libro te puede cambiar la vida, un poco lo que dice Marcelo, ver el mundo, apreciarlo y también, por supuesto, conocerse a sí mismo, a uno mismo, en la manera de que también uno conoce las relaciones de las personas en general. También nos ayuda a que las personas nos vayamos conociendo también cómo somos, cómo respondemos y cómo también responderíamos a esas situaciones que a los personajes que están en los libros les pasa también. Entonces eso también es como muy importante. Con esas palabras nos quedamos entonces en este primer bloque de
Somos LTV en esta edición especial del Día del Libro. Pronto volveremos con más información y les dejo muy agradecido, chicos, gracias por estar con nosotros, visitar nuestro liceo y conocer a nuestros estudiantes. Así que se pasaron, la experiencia fue súper bonita, van a ver pronto las fotos los chicos ya en el Facebook del liceo, así que muchas gracias una vez más y que viva la lectura, ¿no? Así es, y viva LTV también, ¿no? Viva los libros libres también. Y viva LTV. Muy bien, muchas gracias. Volvemos entonces en Somos LTV, el programa que da voz a los protagonistas del Liceo Técnico de Valparaíso. El Liceo Técnico de Valparaíso para mí es bacán. El Liceo Técnico de Valparaíso es mi segunda casa, o sea, my house. El Liceo Técnico de Valparaíso para mí es divertido y me da alegría todos los días. En el Liceo Técnico de Valparaíso mis compañeros son geniales. Somos LTV. Somos LTV, el programa del Liceo Técnico de Valparaíso que da voz a sus protagonistas. Estamos en el segundo bloque del programa dedicado al Día del Libro y tenemos invitados. Y nos integra Daniela. ¿Cómo está, Daniela? Muy bien. Qué bueno. Tenemos acá la presencia del profesor Pablo Álvarez, profesor de lenguaje. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, buenas tardes. Un poquito más cerca del micrófono y escuchamos. Muy bien, buenas tardes. Por ahí, sí, eso, muy bien. Con fuerza nomás, Pablo. Y también nos acompaña, como siempre, ya esta invitada permanente, que se ha convertido Fabiola, jefa de UTP. ¿Cómo está, Fabiola? Muy bien, un gusto verlos nuevos. Ya eres parte del elenco estable de Somos LTV, ¿eh? Sí. Después de tanto tanto rogar, ¿cierto? Sí, se hizo de rogar, pero aquí está, una vez más. Me gustó. Chiquillos, estuvimos viviendo el Día del Libro acá en el liceo. Hubo una serie de actividades, estuvimos conversando con un escritor que vino en el marco del programa Diálogos en Movimiento. Me gustaría preguntarle a usted de qué forma se trabajó el Día del Libro con los chiquillos acá en la comunidad del Liceo Técnico. Pablo. Bueno, desde que formamos este departamento de lenguaje, la idea del Día del Libro ha sido con temáticas y fomentar la lectura a través de temáticas. El año pasado fueron los parras y este año la idea era acercar a los chiquillos mucho más al libro y en ese sentido buscamos los géneros ya más conocidos o los géneros que más pueden atraer a los chiquillos. Y ahí dividimos en diferentes temáticas, por ejemplo, ciencia ficción, por ejemplo, policial, literatura juvenil, clásicos. Ya. Y la idea es que los chiquillos tienen que hacer trabajos con respecto a esas temáticas. De distinto tipo. Por ejemplo, yo trabajé con unos chicos de mi curso unos dioramas, que son una especie de maquetas que representan la parte más importante del cuento y a través de esa maqueta los chiquillos te contaban el cuento. La profesora Gloria hizo teatro Lambe Lambe, que a través de un teatro chiquitito van contando una historia. Como un teatro en miniatura para la Teatro gente en que nos está miniatura, escuchando. claro. Y también se hizo susurradores, donde las chicas iban contando cuentos a través de una especie de cono, de la boca al oído directo. Se hicieron cuentacuentos por parte de la profesora de historia, la profesora Oriana. Y así un montón de actividades que tenían que ver con esta idea de acercar el libro, pero más allá del libro, las temáticas que los chiquillos se encuentran todos los días en Netflix, en YouTube. Pero también decimos, estas mismas temáticas están en los libros, véanlas. Claro. Interesante también el acercamiento a la lectura de una forma diferente. Fabiola, el tema del diálogos en movimiento, ¿cierto? El tener un escritor acá conversando con los chiquillos es también una forma de acercar el libro desde otro enfoque, ¿cierto? ¿Por qué el liceo está impulsando estas iniciativas diferentes? Bueno, es interesante la propuesta que es del Ministerio de la Cultura, el Fomento Lector. Nosotros la tomamos, nos invitaron a participar de este diálogo en movimiento, entonces fue tomada la invitación y
Es importante porque, bueno, antes de aclarar eso, es importante también aclarar que el departamento de lenguaje es fundamental dentro de la institución. Primero, Bien. el área de lenguaje es fundamental. La lengua y literatura es área fundamental para la institución porque a partir de es el origen de todo. Entonces, es necesario que el departamento de lenguaje sea uno de los hilos fundamentales de la institución para unificarse aliarse con la otra, tanto como las especialidades, con las otras asignaturas, con todo. O sea, partimos de la base de que si uno no entiende lo que está leyendo en un problema de matemática, no hay cómo resolverlo. Claro. Y la matemática en sí también es un lenguaje. Claro. Entonces es necesario, por ahí le escucha a la profesora Gloria decir que finalmente tenemos que entender lo que leemos para que no nos engañen en ningún sentido. Como claro. Estar informados también. Entonces, a partir desde esa línea es importante la actividad la actividad que se inicia desde el departamento para la institución, y la idea es que esta actividad también se transforme en una actividad institucionalizada. Entonces, dentro de esa línea también estaban estas actividades extras, como el cuentacuentos que estaba en una sala, que era la profesora de historia, y también estaban los diálogos en movimiento. Participar en este proyecto de diálogo, en este programa de diálogo en movimiento, es fundamental para nosotros porque es una instancia de acercar a los estudiantes a la lectura. Y en contacto directo con el autor, porque para uno motivarse a leer es importante tener estas experiencias para los estudiantes, que yo creo que para uno mismo es súper difícil tener el contacto directo con un escritor o con el autor del libro que a ti te gustó. Entonces es necesario tener estas prácticas o experiencias pedagógicas que inciden en el fomento de los estudiantes. Creo que es una práctica que deberíamos generar dentro de la institución. Por ejemplo, no tan solo con escritores, sino porque aquí también dentro de los mismos profesores trabajar prácticas de conversatorio en función del libro. Entonces creo que es una estrategia muy interesante y una estrategia pedagógica muy interesante de aplicar con nuestros estudiantes, porque se notó a partir de la actividad que se realizó en Diálogo en Movimiento, se notó el aprendizaje de los estudiantes, el interés de los estudiantes por consultar. Entonces yo creo que sí se pueden hacer prácticas, quizás invitar a autores también, pero también generar estrategias que son parte del fomento lector. Pablo, el curso de gastronomía con el que tú asististe a los diálogos en movimiento, ¿habían leído el libro? ¿Cómo viste a los chiquillos interactuando con el autor de forma directa, sin intermediarios, en donde tuvieron la posibilidad de hacerle preguntas que ellos mismos tenían preparadas, ¿cierto? A mí me agradó y me sorprendió bastante la actitud de los chiquillos desde el primer día. Cuando se les presentó el libro, se les entregó una carta del autor, se les contó de que era un proyecto que tenía tales características, les conté que lo había escogido a ellos por la capacidad de trabajo que tenían ellos, pero la idea era fomentar la lectura y no obligarlos a leer. Entonces, desde el primer día yo les dije que en la misma invitación salía los mandamientos de un buen lector. Y una de las primeras cosas decía: no tengo que leer si no quiero, no tengo por qué leerme el libro completo, no tengo por qué empezar desde la primera página o desde el primer cuento. Entonces yo les planteé esa situación la primera vez que lo leímos con los chiquillos, y que la idea era fomentar la lectura. Resulta que se le entregó el libro y a la semana siguiente ya por lo menos 4 niños ya tenían el libro completo leído. Ni siquiera yo lo había leído completo. Entonces, y llegaron con preguntas. Sí, y le dije: ya, espérenme un poquito porque todavía no me lo leo completo, le dije. Luego de eso, se hizo un trabajo en la sala de lectura guiada. Y los chiquillos, yo les planteé cómo podíamos hacerlo. Y algunos dijeron: profesor, nosotros también queremos leer. Ya, pero se levanta la mano para poder dar el espacio. Se salió súper bien, hicimos un par de preguntas, y de ahí, de esas preguntas orientadoras que les di yo, salieron muchas preguntas más, que fueron las preguntas que le hicieron al escritor. Y en ese momento también me pareció muy agradable y muy sorprendente que, si bien no fueron todos, pero una gran mayoría estaban bastante entusiasmados y preguntando, y que levantaban la mano uno y que después venía el otro. Y si bien no fueron todos en ese momento, después cuando se hizo la parte como del cóctel, varios se acercaron al autor a pedirle un autógrafo o preguntarle directamente lo que quizás no se atrevieron a preguntar a nivel general. Entonces, esa experiencia es una experiencia súper enriquecedora. Además, no solamente para los chiquillos, el mismo autor dijo que
se iba con una experiencia, con algo más concreto, incluso que no tenía idea de que su libro que estaba terminando de escribir se parecía a uno de los cuentos que ya había escrito en su otro libro. Entonces esa conexión no la había hecho él. Entonces el diálogo crece para los dos lados, no solamente para los chiquillos, sino que también al autor. Y en ese sentido creo que es un incentivo a los niños, más allá de que lean y que comprendan, que un autor diga, gracias chiquillos por haberme hecho dado cuenta de esto, yo creo que le sube la moral, dice, lo hicimos bien, y se van contentos para la casa aparte. Yo en las actividades en las que estuve, que fue el diálogo de movimiento y el mismo día del libro con los chiquillos ahí participando en el patio, me llamó la atención el protagonismo que tuvieron en esta edición, donde los chiquillos participaron junto con el escritor, estuvieron también participando en el patio, montaron como un ritual llamando Cthulhu. A mí me llamó la atención que siempre se mantienen como protagonistas ellos, y no imagino que no es casual. Claro, a mí eso también es un tema bien importante a tratar con el departamento de lenguaje, que son en el liceo las especialidades son las que mueven mucho a los estudiantes, lo hacen participar, pero son las asignaturas en general poco mueven a los estudiantes, y creo que el departamento de lenguaje esta vez logró la participación de los estudiantes en distintas áreas. Entonces eso a mí me pareció muy importante, que hay que destacarlo, como que eso también tiene que ver con los profesores, cómo guían a su estudiante a la participación y las actividades que se proponen también. Entonces fueron logradas las actividades que se propusieron como departamento, y además lograron que los estudiantes participaran, no solo observando como siempre, sino que además actuando, o sea, participando de forma activa. Entonces, lo otro importante también es cómo se van relatando, van sucediendo las cosas adentro del liceo, como por ejemplo este proceso de diálogo en movimiento fue la invitación, luego traen estos textos para entregarlo a los estudiantes, se les hace una entrega oficial donde se les felicita desde primera instancia, para que no lo vean como un castigo, porque puede ser también, eso lo conversamos con el profesor Pablo, la importancia de hablar de que fueron elegidos para este proceso tan importante. Entonces ellos también, es importante que lo tomen como un premio, porque era un premio, un refuerzo súper positivo estar ahí con Marcelo Simoniti. Daniela, tú estuviste ahí como protagonista durante la jornada animando el evento, ¿cierto? Y te llamó la atención, a mí en lo personal, el ritual Cthulhu, por ejemplo, que estuvo Sí, la participación fue impecable, la verdad no me esperaba yo algo tan elaborado y tan preparado, pero más me llamó la atención lo que hicieron los alumnos de de gastronomía con el autor. Sin duda no siempre se tiene la oportunidad de tener al autor de la obra que tú estás leyendo. O sea, eso es muy raro, es muy poco probable, y que los chiquillos lo hayan vivido de esa manera, obviamente para que se lo cuenten a los nietos, a los hijos, a todos, y obviamente a ellos también le da una importancia agregada, encuentro yo. Yo creo que todo esto, acompañando lo que decía Fabiola sobre el actuar de los niños, tiene un simbolismo súper fuerte. El hecho de que los chiquillos hayan salido a hacer un ritual a Cthulhu, o hayan salido a bailar haciendo una performance, o ellos mismos hayan estado contando sus cuentos, tiene una cuestión de que muchas veces se aprende más haciendo las cosas, ¿ya? Y el chico que a lo mejor tenía miedo de hablar delante de sus compañeros, se atrevió a salir con un par de compañeros más con unas capuchas, empezó a perder el miedo, ¿ya? Y lo tomó como un juego, pero ni siquiera se dio cuenta que ella aprendió algo, ¿ya? Y otro simbolismo que también encuentro yo que está en esta actividad del Día del Libro, el hecho de que los chiquillos le hayan regalado los libros para hacer este trabajo de diálogo en movimiento, implica, y yo lo dije esa vez, implica un gesto súper importante, que ellos tomen en cuenta el valor y no el precio de un libro. Qué buena diferencia. ¿Cuál es la diferencia, ¿cierto, Pablo, entre el valor y el precio? El precio te puede costar un libro, ronda entre 7.000, 12.000 pesos dependiendo de la editorial y dependiendo de la extensión, pero el valor es el que uno le da dependiendo de la comprensión, dependiendo de la experiencia que tiene a través de ese libro, porque
Un libro muchas veces, como también lo dijo el autor esa vez, te puede enseñar o te puede advertir de problemas que tú todavía no tienes y ya te has preparado a través de... ¿Por qué? Porque tuviste la experiencia a través de un libro. Viviste un mundo a través de un libro, a través de una historia que a otra persona le pasó o que otra persona contó y te sientes identificado y te da herramientas para seguir avanzando y además encima te abre el mundo. No estás solamente con el mundo que te entrega tu entorno, sino que te abre mucho más mundo y te hace pensar mucho más. Eso es un valor agregado demasiado grande. Fabiola, desde el punto de vista de UTP, ¿cierto? Ya lo que tiene que ver con la parte pedagógica, ¿de qué forma crees tú que impacta el trabajo en torno al lenguaje en los chicos para su vida, ¿cierto? Son aprendizajes que quedan para siempre. O sea, son aprendizajes, como dices tú, que quedan para siempre, son esenciales en la vida, tanto como para las habilidades sociales, saber comunicarte. Nosotros estamos formando estudiantes que van tanto como a la educación superior o al mundo laboral, entonces ellos tienen que lograr estas habilidades sociales y estas habilidades sociales parten desde el lenguaje, desde la línea de comunicación escrita, producción. Entonces hay que dar énfasis en todas las líneas, todas las dimensiones para poder avanzar y generar habilidades en los estudiantes que puedan salir siendo capaces de comunicarse adecuadamente, expresar sus ideas tanto oral o por escrito, producir escritura. Entonces esos son los temas fundamentales que tenemos que abarcar como institución en todas las áreas. Esas son como la base para que todas las áreas sigan la misma línea, todas las otras asignaturas. Y también por eso, al unir todas las asignaturas, es como el área de articulación, o sea, la idea de articular todo. Es lo esencial, el trabajo colaborativo, lo que hablamos siempre al fin. Es como el hilo conductor que tiene la institución, es la articulación, el trabajo colaborativo, en toda instancia. Entonces, ese es el foco. Por eso el tema del lenguaje es fundamental para todo. Pablo, también los chiquillos son chicos de otra generación, ¿cierto? Quizás a nosotros leer un libro era efectivamente tener un libro en la mano, pasar las páginas y leerlo de la forma tradicional. Hoy día los chiquillos también se están viendo enfrentados a otros fenómenos en torno a la literatura, como puede ser la novela gráfica, ¿cierto? Un audiolibro o incluso las reseñas por YouTube. Ya ahora hay una amplia gama de posibilidades para abordar un libro. ¿Cómo ves también en los chiquillos el día de hoy en la sala la interacción que tienen en torno a la literatura? Yo creo, y se lo digo en mis clases, la comprensión es de los textos, y los textos no solamente son escritos, son de diferentes estilos, de diferentes plataformas. Este bombardeo de oportunidades de cómo acceder a las historias puede ser una oportunidad, pero también puede ser un riesgo. Ya los chiquillos, lo que me encargo yo es tratar de hacerles ver, porque no les puedo enseñar, eso tiene que ver con su apreciación propia de ese valor que te decía recién de un libro. Yo lo voy a hacer con los chiquillos como profesor a través de las historias que yo veo todos los días. Puede ser a través de una película, puede ser a través de una serie de Netflix, puede ser a través de un audiolibro. Pero la idea también es comprender lo que leemos, como habíamos dicho, y para que no nos engañen, porque nos pueden mostrar muchas cosas, pero si no lo comprendemos realmente, nos podemos estar tirando tierra a nosotros mismos. Entonces eso es lo que yo les digo a los chiquillos, les inculco. El texto puede ser un texto audiovisual, puede ser escrito, puede ser como sea. La idea es que aprendamos a comprender. Podemos empezar primero por un cortometraje, por una película, pero la idea es que podamos comprender el espectro amplio de los textos y no solamente uno, no nos quedemos solamente con uno. Daniela, palabras al cierre para ir terminando este bloque dedicado al Día del Libro. Linda la experiencia, me llamó mucho la atención el PUP, ¿cierto? De las niñas de párvulo, espectacular, me metí en varios y súper creativo. ¿Qué son los PUP? No me acuerdo, eran pequeños universos personales, eso. Que tú te metías debajo de un paraguas y te contaban un cuento. Del PUP, eso era. No puedo decir que era paraguas. No. Ya. Bueno, era un PUP, ¿ya? Lo que están escuchando, paraguas PUP, ¿ya? Un pupuragua, ¿cómo lo voy a decir? Pupuragua.
Me quedé con la participación activa de los estudiantes, que en otros años no ha sido tan favorable como este en particular, ¿cierto? Sí. Me quedé con esa sensación de que cada vez la convocatoria es mayor, los chiquillos participan más, y espero, y ya con ansiedad para el próximo año, que se haga algo así. Claro, la idea es como, aparte del compromiso de los estudiantes, fomentar también el compromiso de los profesores. Entonces, de esa línea hay que trabajar, y de esa línea tiene que ser el día del libro de la institucionalidad. Se arriesgaron los profes, apostaron y fueron a ganador. Les fue súper bien, encuentro yo. Y lo bueno de eso también es la participación la participación del área de párvulo, gastronomía también, no lo dejemos afuera porque era el curso de gastronomía. Ellos también en Diálogo en Movimiento prepararon un cóctel en relación al libro, al texto, en función de los colores. Entonces es fundamental también historia. No era solo el departamento, sino que todos trataron todos trabajaron en función del día del libro. Entonces es importante también mencionar eso. Sí, yo también celebro eso, pero me quedo principalmente con lo que decía la Dani, que la participación de los chiquillos. Creo que este año, de hecho, en un momento cuando se iba a hacer la representación del grupo satánico que venía a invocar a Cthulhu, fue a buscar a los chicos y un niño se acercó y me dijo: profe, ¿qué van a hacer? No, y le expliqué: ¿puedo hacerlo? En ese momento. Ya, entonces eso implica de que los chiquillos están contentos acá, de que podemos contar con ellos y que ellos pueden contar con nosotros, y es parte para mí básica de la enseñanza. Por último, si pudieran darle un consejo a los chiquillos para que sigan descubriendo estos mundos a través de la lectura, ¿cuál sería? Yo creo que explorar. Explorar. Sí. ¿Tú, Fabiola? Crear. También es una forma de explorar el mundo. Sí. Buenísimo. Entonces con esas palabras me quedo yo, Daniela. Mucho gusto por tenerlos acá, chiquillos. Pablo, Fabiola. El Día del Libro se celebró, se quedó en los chiquillos acá en el Liceo Técnico de Valparaíso. Y se agranda para el próximo año. Exactamente. Segura. Así que terminamos con esta reflexión. En Somos LTV, el programa del Liceo Técnico de Valparaíso que da voz a sus protagonistas. Nos vemos a la próxima, nos escuchamos en realidad. Siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Los vamos a dejar ahora con el audiolibro de Caballo Troya para todos ustedes. 3 días, pero 3 días nomás, no es tanto. Bueno, eso sería por hoy en Somos LTV.